Bienvenidos a todas, todos y todes a la clase número 10 del curso de Machine Learning del Instituto UMAY. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes viendo este tema. Yo soy Matías Greenberg y en la clase de hoy vamos a estar viendo sistemas de recomendación. A esta altura ya conocen aprendizaje supervisado, no supervisado, han escuchado hablar probablemente de aprendizaje por refuerzo. No es un tema que se haya visto en el curso, pero quizás lo vieron por ahí. Y bueno, todo este repertorio de técnicas que existe dentro de Machine Learning se puede aplicar a distintos dominios, series de tiempo, imágenes, video, o a distintos tipos de tarea, o paradigmas o enfoques, y dentro de los cuales están los sistemas de recomendación. En el sistema de recomendación nuestra tarea va a ser recomendar justamente ítems a usuarios, como iremos ahondando próximamente, y es un tema que cada vez gana más importancia al día de hoy, ¿sí? Supongo que todos usan, obviamente están consumiendo esta clase, así que usan internet, mismo usan YouTube, usan Spotify, redes sociales, y cada vez más hay quien dice que pasamos de una era de la información a una era de la recomendación, dado que se produce una enorme cantidad de datos, ¿sí? A cada minuto, y es difícil navegarla, por lo que ahora cada vez toman más protagonismo los sistemas de recomendación, que son los que van determinando, así como un filtrado, qué información es la que llega a los usuarios finales. Y es por eso también que son un elemento de importancia en la sociedad en general, ya que influyen en qué información llega y cómo a los distintos usuarios. Quizás han escuchado hablar del efecto burbuja, por ejemplo, que bueno, puede ser un efecto colateral de estos sistemas, y a su vez es un sistema que impacta mucho en el rendimiento de distintos negocios, ya sea un e-commerce o una plataforma que ofrece algún servicio. Los sistemas de recomendación pueden tener un gran impacto en la calidad del servicio y el upselling o el consumo de distintos productos que tienen los usuarios o demuestran en esa plataforma. Así que bueno, vamos a por ello nomás. En la agenda de la clase de hoy vamos a ver una definición del problema y su abordaje. Vamos a pensar un poco la arquitectura para encararlo en lo mismo, los distintos modelos que podemos usar para eso. Vamos a ver principalmente filtrado colaborativo basado en memoria. Vamos también a ver un poquito de filtrado colaborativo explícito e implícito, modelos basados en contenido también. Y vamos a pensar un poquito un caso de estudio que es la plataforma de Netflix. Bien. Entonces, vamos por lo inicial. Los sistemas de recomendación son técnicas, ¿sí? Son un conjunto de técnicas y bueno, aglomeradas con software y datos, ¿no? Y una infraestructura que tienen como finalidad sugerir ítems apropiados a un usuario. El asterisco es porque es una definición basada en un libro, Recommendation Systems Handbook, que lo van a encontrar al final en las referencias. Y bueno, esta es la tarea general del sistema de recomendación. En general los aplicamos en contextos donde dicen que un usuario no puede por sí mismo evaluar qué consumir, dado la enorme cantidad de oferta que hay, ¿sí? Entonces, en una plataforma como puede ser quizás Amazon, que tiene millones de libros, ¿sí? Se propone que el usuario desconoce la gran mayoría de las opciones o su contenido, entonces se dificulta elegir las opciones ideales para su próximo, digamos, consumo o elección, ¿sí? Entonces aquí aparecen estos sistemas de recomendación para ayudarlo a navegar y hacer sugerencias. En este contexto hay dos tipos de sugerencias, ¿sí? Uno puede, por ejemplo, sugerir por popularidad ciertos ítems, y esos son sugerencias no personalizadas, ya que van a ser las mismas para todos los usuarios. En contraste, existen sugerencias personalizadas que, bueno, justamente dependen de cada individuo y son las que tienen mayor efectividad, ¿sí? Donde uno conoce un cierto perfil de los usuarios, en especial usando las técnicas más sofisticadas de Machine Learning, que permite ser más preciso en las sugerencias que se hacen. Las no personalizadas suelen ser más sencillas, por ejemplo, las comedias más buscadas, los ítems más populares o alguna característica que defina algunos elementos, por ejemplo, los programas que hayan sido basados en libros o historias reales, ¿sí? Estos son criterios, digamos, heurísticos
bueno, estadísticos en el caso de la moda, del elemento más buscado, que podemos usar para traer elementos, pero no van a variar según cada individuo, van a ser generales para todos. En el caso de las personalizadas, vamos a basarnos en la preferencia de un usuario, ¿sí? Y la idea es, para todos los ítems disponibles, vamos a rankear del que sería el más preferido del usuario al mínimo, y con ese criterio poder recomendar los distintos elementos. Ahora, un punto muy importante, vamos a tener dos grandes enfoques para ajustar los sistemas de recomendación. Estos se basan en la naturaleza de los datos. Puede ser datos explícitos o datos implícitos. En los datos explícitos vamos a tener un rating o un puntaje o una métrica dada explícitamente por el usuario sobre un producto, ¿sí? Puede ser estrellas, números, una manito o un like, me gusta, no me gusta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso es el usuario mismo que nos dice qué es lo que le estaría gustando. Nos da una métrica, ya sea binaria, categórica o numérica continua. En contraste, ¿sí? Podemos tener datos implícitos, y en este caso se infieren las preferencias a partir del comportamiento de los usuarios. Entonces puede ser, por ejemplo, los movimientos del mouse, si hizo clic o no hizo clic en un producto, si el patrón por ejemplo, de observación, de consumo de series, distintos detalles que haya buscado, ¿sí? Patrones de búsqueda. Entonces ahí se infiere cuáles serían las preferencias del usuario. Ahora, ¿qué se les ocurrirá? Bueno, lo que suele suceder es que los datos explícitos son mucho más escasos que los implícitos, ya que dependen de que el usuario tome alguna acción extra más allá de lo que es directamente navegar por la plataforma. Entonces uno, siempre que está en una plataforma, va a generar un comportamiento que puede ser usado como datos implícitos para un sistema de recomendación. Bien, ¿cómo vamos a pensar el proceso para realizar un sistema de recomendación? Bueno, va a tener muchos puntos en común a lo que es un proceso de Machine Learning usual. En un primer momento vamos a tener recolección de los datos, donde vamos a tomar información sobre preferencias, puede ser tanto características o features de los usuarios, de los ítems, o comportamiento que haya tenido el usuario interactuando con la plataforma, ¿sí? Vamos a tener también un modelo de recomendaciones, que va a ser el enfoque puntual que vamos a usar para realizar las recomendaciones, y acá es donde aparece nuestro modelo de Machine Learning o algoritmo algebraico que vamos a usar para hacer las recomendaciones propiamente dichas. Luego de tener esos dos primeros pasos cubiertos, que recuerden la pirámide del data science, de la ciencia de datos, donde muchas veces es la recolección, la limpieza y el acceso a la información lo que lleva más trabajo, ¿sí? Entonces ya esa primera parte puede que en un escenario real de industria lleve la mayor parte de trabajo, ¿sí? Tener el sistema que permita recolectar esos datos sistemáticamente y disponerlos de una manera ordenada para después hacer los modelos. Es una parte protagónica del proceso. Y bueno, una vez que tenemos la recolección y el modelo de recomendación, vamos a tener un postprocesamiento de la recomendación que está antes de que hagamos las sugerencias finales efectivamente. Por ejemplo, si estamos en un escenario de un e-commerce, no podremos recomendar un producto si no tenemos el stock para el mismo, por ejemplo. O en caso de streaming de películas, una plataforma de entretenimiento, no vamos a sugerir películas que ya hayan sido vistas o que no sean parte del contenido que esté ofreciendo la página en un dado momento. O por ejemplo en redes sociales, no vamos a poder sugerir todos los perfiles tampoco, ya que puede haber alguna necesidad de la plataforma, como que se hayan conectado antes, tengan amigos en común o algo así, como el ejemplo de LinkedIn. Una vez que tenemos la recomendación,
necesitamos alguna manera de poder operar en tiempo real para ofrecerle esta sugerencia a los usuarios, ¿sí? Esto del procesamiento en tiempo real es un desafío que suele haber en general en todos los productos de software, ¿no es así? Y en particularmente Machine Learning uno tiene que tener en cuenta lo que es el costo computacional de los algoritmos para que podamos efectivamente operar con ellos en nuestra necesidad de negocio industrial o cual fuera efectivamente para tener el resultado que esperamos, ¿sí? Entonces esto va a ser un criterio importante cuando uno tenga que elegir qué modelo usar, qué enfoque usar para que esté optimizado en función de los requerimientos de cómputo y de velocidad que uno requiera. Finalmente, no vamos a poder ofrecer la sugerencia en un diccionario JSON o en un TXT, sino que vamos a necesitar alguna clase de interfaz gráfica, ¿sí? Donde ofrezcamos las recomendaciones finalmente. Esto es el frontend, ¿sí? Lo que sería la fachada en, por ejemplo, un sitio web o una aplicación mobile, que será la interfaz efectivamente donde el usuario va a ver la recomendación. Bien, ahora yendo a el centro del asunto, que es el modelo efectivamente que vamos a usar. Para generar este modelo podemos usar distintos enfoques. Alguno puede ser algunos criterios no personalizados, como habíamos mencionado, como basarlos en popularidad de los ítems. En este caso no vamos a tener personalización ni enfoques demasiado sofisticados, más que basarnos en estadística. Un enfoque que fue fundacional a los sistemas de recomendación es el filtro o filtrado colaborativo, ¿sí? Collaborative filtering, que es uno que vamos a estar viendo bastante hoy. También podemos hacer filtrado basado en el contenido. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre estos dos enfoques? En el filtrado colaborativo vamos a basarnos en el comportamiento de distintos usuarios, ¿sí? O en los puntajes de distintos usuarios para recomendar ítems que le hayan gustado a personas con un perfil similar a uno. Es decir, podemos tener 2 personas, ¿sí? Podemos tener 10 personas y queremos recomendar nuevos elementos, por ejemplo música, a la última persona que se sumó a la plataforma. Entonces lo que vamos a hacer es, usando los pocos datos que tengamos de esa persona que se sumó, vamos a encontrar personas que hayan consumido o puntuado con un puntaje alto alguna clase de música, y vamos a ver cuáles son más similares al nuevo usuario que tenemos. Entonces vamos a usar eso como proxy para recomendar nuevos elementos a ese usuario, ¿sí? O sea, nos vamos a basar en los ratings que hayan dado usuarios anteriores, que estimamos que son similares al nuevo, para hacer las sugerencias. En cambio, en el filtro basado en contenido, no vamos a usar como información a los puntajes o el comportamiento de otros usuarios, sino que nos vamos a basar en el contenido mismo, ¿sí? En propiedades o características de las películas, los productos, los textos, o la música que querramos recomendar, ¿sí? Bien, y podemos tener enfoques híbridos combinando distintos enfoques en un modelo de ensamble o en un modelo combinado. Bien, en cada uno de estos vamos a tener distintos enfoques, algunos más tradicionales basados en álgebra lineal, ¿sí? Y en técnicas más heurísticas, y otros enfoques que sí emplean nuevas técnicas basadas en deep learning o redes neuronales artificiales para, por ejemplo, extraer las características del contenido, ¿sí? Si queremos sacar propiedades de una película, analizar eso con, por ejemplo, factorización de matrices, como ahora vamos a ver, es un poco complejo, ya que pensemos que una película vive en un espacio de información enorme, ¿sí? Ya que pensemos que una imagen se compone de píxeles, donde cada píxel tiene 3 valores, entonces es un tensor bastante grande, y una película tiene un montón de imágenes y tiene sonido, ¿sí? Entonces sacar características de esos videos de la señal misma
Es complejo y es alguna de las cosas en las cuales las técnicas de aprendizaje profundo ahora resuelven bastante bien, ¿sí? Entonces vamos a tener un repertorio de enfoques a aplicar dependiendo del caso. Bien, entonces decíamos, el enfoque, un enfoque tradicional muy importante en los sistemas de recomendación es el filtro colaborativo, que se basa en dos ideas. Primero, los usuarios van a dar ratings a los distintos ítems en un catálogo, ¿sí? Que estos ratings o puntajes pueden ser explícitos e implícitos, ¿sí? O sea, puede que nos digan del 1 al 10 cuánto les gustaron los distintos ítems, o puede que nosotros hagamos una inferencia de cuánto le gustan los distintos ítems usando el comportamiento, ¿sí? Como habíamos dicho, esto es lo explícito e implícito. A su vez, los patrones que encontramos en estos datos nos pueden ayudar a predecir nuevos ratings de productos que el usuario no conoció, porque vamos a basarnos en la idea de que hay características con preferencias similares, hay usuarios, clientes con preferencias similares, y hay características latentes en los ítems que influyen los ratings de los usuarios, ¿sí? Entonces va a haber un patrón en usuarios parecidos y en ítems parecidos que nos permiten entender relaciones entre ellos y así hacer nuevas sugerencias. Vamos a tener dos grandes enfoques dentro de lo que es filtro colaborativo. En un caso vamos a basarnos en memoria, ¿sí? Memoria quiere decir que nos vamos a basar en datos de la historia de los puntajes que tenemos en nuestra plataforma. Entonces, por ejemplo, podríamos tener los ratings de muchos usuarios y encontrar usuarios similares usando métricas de similitud entre los usuarios, como similitud coseno, similaridad coseno, o la correlación de Pearson, ¿sí? O sea, correlación lineal entre los ratings de dos usuarios. Y vamos a usar eso para encontrar los usuarios similares y así ofrecerle a un usuario que no haya visto un ítem en función de lo que hayamos observado en los que asumimos que son usuarios similares. Bien, en contraste a usar estos enfoques de métricas y matriz de los ratings, podemos tener técnicas de Machine Learning o Deep Learning para predecir los ratings directamente. Entonces, no vamos a operar sobre la matriz de los datos acumulados, sino que vamos a entrenar un modelo que después nos va a decir, nos va a predecir o estimar lo que serían los ratings para los nuevos ítems que el usuario todavía no conoció, como un clasificador, ¿sí? Bien, ahora, dentro de lo que es el filtro colaborativo basado en memoria, vamos a tener dos tipos de filtros. Uno basado en usuarios ítems y uno basado en ítems, ¿sí? En inglés user item o item, ¿sí? En el caso de user item o usuario ítem, vamos a tomar un usuario, vamos a encontrar usuarios similares y vamos a recomendar ítems que a los usuarios similares le gustaron, ¿sí? Entonces, en este caso, el input es un usuario y el output es un ítem, ¿sí? Entonces, algunas plataformas dicen directamente a usuarios similares a vos también les gustó algún producto o algún elemento. Entonces, en este caso nos basamos en usuarios similares, ¿sí? En contraste, podemos usar una lógica que se basa en ítems, ¿sí? Entonces, en el caso de ítem, vamos a usar la misma matriz de puntajes de usuarios o ítems y vamos a computar la similitud entre los ítems en vez de usuarios, ¿sí? Entonces, el input va a ser un ítem y el output va a ser otro ítem. Entonces, lo que vamos a tener como lógica en ese caso va a ser los usuarios que les gustó algún producto, también les gustó otro producto, ¿sí? En uno sugerimos basándonos en ítems similares y en otro nos basamos en usuarios similares. Bueno, vamos a ver ahora explicaciones y casos de ambos.
Entonces, aclarando, cuando nosotros decimos que nos basamos en memoria, estamos diciendo que vamos a usar una matriz donde tenemos los rankings o alguna clase de puntaje por ítem y por usuario, ¿sí? Con lo que vamos a rankear las nuevas sugerencias y sugerir los ítems para los cuales estimamos una mayor preferencia para el usuario dado. Entonces, planteamos un caso en concreto. Vamos a tener 3 personas, Nico, Leo y Fran, y vamos a tener 5 libros que vamos a rankear, ¿sí? Hacer un ranking y en base a eso a estimar. Entonces, tenemos en las filas a los 3 usuarios, tenemos en las columnas a los 5 libros, ¿sí? Y tenemos los ratings, que en este caso irían del 1 al 5 para cada libro. Y ahora, como en muchos problemas de Machine Learning, lamentablemente nos encontramos con valores faltantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Nico puntuó 5 para The Name of the Wind, 4 Señor de los Anillos, 4 Introduction to Statistical Learning, gran referencia para aprendizaje automático en Machine Learning, dicho sea de paso. Y tenemos 2 libros que no puntuó, ¿sí? Que son justamente los que vamos a intentar rankear a ver cuál le sugerimos a Nico y a cada usuario. Del mismo modo tenemos puntajes para Leo y puntajes para Fran. Y esto constituye nuestra matriz de usuarios e ítems. Ahora, antes de continuar y ver cómo vamos a efectivamente recomendar, necesitamos convenir una métrica de distancia, ¿sí? Esto lo vamos a necesitar para saber qué tan parecidos son un usuario con otro usuario o un ítem con otro ítem. O también se usa entre textos y otras técnicas que no son tan relevantes en esta clase. Pero bueno, en este caso lo vamos a usar para comparar usuarios e ítems, ¿sí? Es una métrica entre vectores, ¿sí? Entonces, con esta métrica de distancia vamos a poder calcular distancias entre usuarios y distancias entre ítems. Ahora, pensemos lo siguiente. Si tenemos un usuario que puntuó, por ejemplo, 3 ítems, ABC, puntuó 5, 4, 5, y otro que puntuó 5, 3, 2, no nos interesa tomar las magnitudes totales, sino lo que va a ser la dirección de estos vectores, ¿sí? Pensémoslo en otro ejemplo. Si una persona puntuó 10, 9, 10 y otra persona puntuó 2, 1, 2, ¿sí? Esos ratings son similares en la relación de los puntajes entre sí, ¿sí? Puede que la segunda persona tenga un sesgo de puntuar mucho más bajo y la primera persona tenga un sesgo de puntuar mucho más alto. Sin embargo, el patrón es similar. Entonces, por esto, lo que nos va a importar en este caso no es la magnitud de los vectores, sino su dirección y sentido. Y es por eso que usamos como métrica, en lugar de, por ejemplo, de producto interno, vamos a usar la similitud coseno. Entonces, para ilustrar un poco, tenemos vectores similares, van a tener un ángulo chico entre ellos. Vectores ortogonales, ¿sí? O sea, son perpendiculares en alguna dimensión, en todas las dimensiones, perdón. Van a tener un ángulo de 90 grados. Y vectores opuestos, que serían los de mayor distancia entre sí, van a tener un ángulo de 180 grados. Bueno, ¿cómo vamos a calcular esta métrica? Bueno, vamos a verlo. Pensemos si tenemos un primer documento que tiene 2 palabras, cat y mouse, y vamos a tener otro documento que tiene más de 2 veces cat que mouse, ¿sí? Entonces va a variar un poco la relación entre estos dos valores. Pensemos, por ejemplo, si el documento 1 tiene 12 y 14 como coordenadas, ¿sí? Siendo 12 la cantidad de veces que aparece mouse y siendo 14 la cantidad de veces que aparece cat. Y el documento 2 tiene 5 y 11, ¿sí? Entonces estos serían nuestros vectores en este espacio. Y nosotros queremos averiguar el ángulo entre los mismos, como este ángulo, ¿no? Y para eso vamos a calcular lo que es la similitud coseno, ¿sí? Porque es el coseno del ángulo.
como el producto interno de estos vectores sobre la multiplicación de sus magnitudes, ¿sí? Entonces, para hacerlo vamos a multiplicar cada elemento de cada vector entre sí, ¿sí? Entonces, en este caso sería 5 por 12 más 11 por 14, ¿sí? Tenemos la sumatoria del producto elemento por elemento, y eso lo vamos a dividir por una norma de los mismos elementos, para lo cual elevamos al cuadrado y hacemos la raíz cuadrada, ¿sí? Como norma 2. Y esto nos va a reflejar el ángulo entre los dos vectores, no la magnitud, en esta diferencia de similitud coseno. Ahora, ya que tenemos nuestra métrica de distancia, vamos a poder seguir los 3 pasos que necesitamos para el filtro colaborativo por usuario ítem. Los 3 pasos van a ser: vamos a, primero, calcular la similitud entre los usuarios. Vamos a predecir los ratings de los ítems que el usuario no puntuó, ¿sí? Y vamos a seleccionar las K mejores películas. Entonces, para predecir los ratings de los ítems que el usuario no puntuó, vamos a basarnos en la similitud que tiene con otros usuarios, ¿sí? Como ilustramos un poquito antes. Entonces, paso 1. Vamos a calcular la similitud entre los usuarios. Para esto vamos a usar la similaridad similitud coseno, ¿sí? Entonces, como ejemplo, vamos a usar los casos de Nico y Fran. Vamos a volver a la tablita un poquito. Tenemos que Nico puntuó 544 para The Name of the Wind, The Lord of the Rings, Introduction to Statistical Learning. Fran puntuó 455, ¿sí? Y vamos a querer predecir, para el caso de Nico, los 2 valores faltantes, ¿sí? Y para Fran, Brave New World. Entonces, teníamos los de Nico, 544 y 2 desconocidos. Tenemos los de Fran, 455, un desconocido y 3. Y bueno, como no vamos a poder incluir en esta similitud coseno los casos con los valores nulos, vamos a calcular la similitud con los valores que sí conocemos, que en este caso son los primeros 3 ratings, ¿sí? 544 y 455. Entonces, la fórmula, como veíamos en la slide anterior, ¿sí? Vamos a seguir este calculito de la suma de los productos de los vectores sobre la multiplicación de sus magnitudes, sus módulos. Y esto nos va a quedar escrito en Python, después lo veremos obviamente todo aplicado, de la siguiente manera. El producto de cada elemento por cada elemento, 5 por 4, 4 por 5, más 4 por 5. Y esto lo vamos a dividir por la raíz cuadrada, si este NP es de NumPy, ¿sí? Por la raíz cuadrada de cada elemento elevado al cuadrado y la sumatoria de los elementos, ¿sí? Entonces, esto de acá es el módulo del primer vector, esto de acá es el módulo del segundo vector, y tenemos la multiplicación de ambos. Y eso nos va a dar una similitud de 0.978 entre los ratings de Nico y los de Fran, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a tomar como similitudes entre los usuarios. De la misma manera podemos calcular la similitud de Nico, o lo que era esa fila en esa matriz, con respecto a todas las demás. Una vez que tenemos eso, vamos a poder hacer las predicciones de los nuevos puntajes. Entonces, lo que vamos a hacer para ello es hacer un promedio de las puntuaciones de las personas que puntuaron ese ítem ponderado por la similitud, ¿sí? Entonces, vamos a promediar los puntajes de todas las personas. Es decir, pensemos un poco lo que sería un enfoque ingenuo directo. Podríamos directamente completar con el promedio para un usuario, para un ítem desconocido. O sea, tenemos una persona que puntuó todos los ítems menos 1 y queremos saber cuánto puntuaría ese nuevo ítem
podríamos usar el promedio de todas las personas que lo puntuaron, ¿sí? Que sería como una predicción basada en popularidad, ¿sí? Pero en ese caso justamente no lo estamos personalizando. Entonces lo que vamos a hacer para personalizarlo va a ser ponderar ese promedio por las similitudes de esa persona con respecto a todas las demás, ¿sí? Y después lo vamos a normalizar dividiendo por la suma de las similitudes. Entonces, veamos, R va a ser nuestro rating, vamos a tener un usuario C y un ítem S, y la predicción para el usuario C del ítem S va a ser la suma de las similitudes del usuario con cada otro usuario por el rating del otro usuario, ¿sí? Para ese ítem, ¿sí? Y eso lo vamos a normalizar por la suma de todas las similitudes, ¿sí? Así nos queda en la misma escala de ratings. Entonces, esto va a ser el rating de la otra persona, ¿sí? Ponderado por la similitud con nuestro usuario y normalizado por la suma de los módulos de todas las similitudes. Vamos a verlo en concreto. En nuestro caso, supongamos que queremos predecir el libro A Study in Scarlet, el rating, ¿sí? Vamos a llamarlo Study, para Nico. Entonces lo que vamos a hacer es, el rating para Nico de Study va a ser la similitud, bueno, va a ser K por la suma, ¿sí? Como veíamos antes, de las similitudes de los usuarios por sus ratings, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Leo, vamos a tener el rating de Leo y Study por la similitud de Nico con Leo, más la similitud de Nico con Fran por el rating de Fran para Study, ¿sí? Y vamos a dividir, vamos a multiplicar ese resultado por K, siendo K 1 sobre la suma de los módulos de las similitudes de Nico con Leo y de Nico con Fran, ¿sí? Eso completando con los números nos va a dar 4, ¿sí? El rating de Nico predicho de esta manera para Study, para Nico, va a ser, bueno, lo que veíamos acá, ¿no? La similitud de Nico con Leo por el puntaje de Leo, ¿sí? 0.97 es lo que nos da la similitud de Nico con Leo, 5 es el puntaje que había puesto Leo para Study, más la similitud de Nico con Fran por el rating de Fran para Study, ¿sí? Y vamos a normalizar por la suma de las similitudes totales, y eso nos va a resultar en un rating de 4 para el libro de Study por Nico. Bueno, y de este modo, una vez que hicimos esta parte más complicada, supónganse, de estimar los ratings para los ítems desconocidos, podemos elegir los K mejores, ¿sí? Asumiendo esos ratings, ¿sí? Entonces vamos a poder ordenarlos todos y mostrar solo los K mejores. Bien, eso fue el filtrado colaborativo por usuario ítem, ¿sí? Nos estamos basando en las similitudes de los usuarios para predecir el puntaje en nuevos ítems. Ahora, nosotros habíamos dicho que podemos tomar otro enfoque y basarnos no en las similitudes entre usuarios, sino entre ítems, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos los ratings de Nico para otros ítems, podríamos predecir ítems parecidos, como vamos a hacer después con ejemplos de textos de autores latinoamericanos. Entonces, para eso vamos a, primero, transponer la matriz, ¿sí? Transponer significa que la vamos a dar vuelta, las columnas van a ser filas y las filas van a ser columnas. Entonces, nuestras filas ahora van a ser los libros, ¿sí? Y las columnas van a ser los usuarios. Vamos a calcular las similitudes como hicimos antes, pero entre los libros, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, 0.975 como similitud entre The Lord of the Rings y The Name of the Wind, ¿sí? O sea, tomamos de los puntajes conocidos de Lord of the Rings y The Name of the Wind y calculamos la similitud coseno. Y eso nos da... perdón, se me escapó. Ahí está. Eso nos da este número que tenemos acá. Y ahora vamos a poder hacer lo mismo que habíamos hecho antes,
pero por ítems, ¿sí? Entonces, si queremos, por ejemplo, predecir el libro que habíamos usado, A Study in Scarlet para Nico, en vez de usar los ratings de otras personas, vamos a usar los ratings de los ítems que Nico sí puntuó y ver las similitudes entre esos ítems y study, ¿sí? Entonces básicamente le vamos a predecir a la persona algo similar a las cosas que puntuó de una manera alta. Este es un buen momento para empezar a pensar las complicaciones que puede tener esto, como por ejemplo el hecho de recomendar a las personas siempre lo mismo, ¿sí? Y ahí es donde quizás aparece el efecto burbuja. Esto de que uno consume la misma información en un tipo de sesgo de confirmación. Pero bueno, volviendo a lo que es el sistema. Entonces vamos a calcular las similitudes de cada libro con el libro que vamos a predecir. Y vamos a multiplicarlo por el rating que Nico dio para ese ítem, ¿sí? Y de la misma manera vamos a normalizarlo multiplicando por 1 sobre y la suma de todos los módulos de las similitudes. Entonces, calculamos la similitud de A Study in Scarlet con el otro libro, The Name of the Wind. Multiplicamos por el rating de Nico para Name. Lo mismo con Lord of the Rings y Study. Multiplicamos por el rating de Nico para Lord of the Rings. Y así. En este caso, lo que vamos variando son los ítems, ¿sí? Y bueno, y en base a eso, vamos a poder ordenar los K mejores ítems, ¿sí? Y predecir los que tengan un mayor rating estimado. Bueno, ¿y por qué vamos a elegir uno en lugar del otro? La principal ventaja de basarnos en los ítems, ¿sí? Item-Based Collaborative Filtering contra User-Based Collaborative Filtering, es que en el primer caso podemos precomputar las similitudes de todos los ítems con todos los ítems y tener precalculado ese paso, ¿sí? Eso nos va a ahorrar mucho cómputo al momento de generar nuevas predicciones. En el caso de los usuarios, no vamos a poder hacer eso porque el comportamiento del usuario va a hacer que varíen mucho más las estimaciones en comparación a los ítems, ¿sí? Entonces, en el caso de los usuarios vamos a tener que la cantidad de usuarios suele ser mucho mayor que la cantidad de ítems. Entonces sería muy costoso hacer ese cómputo. Y que cuando un usuario va generando nuevos puntajes, sus similitudes van a variar mucho más van a ir variando, ¿no? Rápidamente, en lugar de los ítems que los tenemos ya fijos. Que no van a ser modificados tanto cuando recibamos nuevos puntajes para algunos ítems, ¿sí? La gran mayoría va a permanecer como está. Va a ser un puntaje más de todos los que tenía un ítem. Bien. Ahora, nosotros estuvimos viendo lo que son los modelos de filtro colaborativo, ¿sí? Se basan en la información, digamos, colaborativa. La idea de colaboración implica que uno usa el feedback o la información de otros para hacer las recomendaciones. En contraste a este enfoque, vamos a tener los modelos basados en contenido, ¿sí? Que en contraste se van a basar en, bueno, justamente información del contenido en lugar de opiniones, interacciones o puntajes de los ítems dados por otros usuarios. Van a usar alguna clase de algoritmo o método de extracción de features para inducir las preferencias del usuario, pero esta vez basado en características del producto, ¿sí? También podríamos tener atributos ya dados, por ejemplo, género, actores o el año de una película, ¿sí? Pero muchas veces vamos a usar algún método, en especial en Machine Learning, para extraer características de los ítems. Entonces lo que vamos a hacer es recomendar ítems similares a los que le gustaron a la persona anteriormente, pero esta vez estimando las propiedades de los ítems no en base a los puntajes que le dieron otras personas, sino a alguna clase de análisis del contenido, ¿sí? Bueno, ¿y qué es el contenido? Pueden ser atributos prefijados del ítem como género de la película, ¿sí? Los actores, el año,
o bueno, duración o muchas cosas como atributos estructurados, ¿no? Puede ser contenido textual, como el título, la descripción o tablas de contenido que podemos usar para computar métricas usando técnicas de procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, o NLP. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de eso. O podemos extraer características de la señal misma, ¿sí? Esto es quizás de lo más interesante, como en el caso del audio o la imagen. Para dar un ejemplo, bueno, Spotify usa para recomendar muchos features o características extraídas del audio. Puede ser el tempo, puede ser la cantidad de energía, puede ser la orquestación, puede ser el timbre de la voz, ¿sí? Y para eso usan Deep Learning, que extrae ciertas características y se estima las preferencias basándose en el contenido de esa manera. Esto es muy común en el caso de texto, ¿sí? Por ejemplo en noticias, donde como features podemos tener palabras clave, ¿sí? Y ahí podemos recomendar simplemente comparando lo que tenemos de información de las palabras o etiquetas preferidas por usuario y el contenido, siendo el contenido las palabras clave que aparecen en el texto, ¿sí? Bueno, algunas ventajas de los modelos basados en contenido. No necesitamos datos de otros usuarios, ¿sí? Solo vamos a basarnos en información del contenido de los ítems. Podemos recomendar a perfiles poco frecuentes, ¿sí? Porque recordemos, en los casos anteriores nosotros nos basábamos en los ítems que ambos usuarios habían puntuados. Entonces, si tenemos una persona con gustos muy peculiares, va a ser difícil de recomendar. Y en este caso nos podemos basar solamente en el contenido que a la persona le gustó. Podemos recomendar ítems nuevos, ¿sí? Ya que cuando recibimos un nuevo ítem no necesitamos haber tenido un historial de puntajes, sino que podemos analizar el contenido y basarnos en eso. Y podemos también generar una explicación de la recomendación analizando cuáles fueron las características que resultaron relevantes para hacer esa comparación. Bien, algunas desventajas de este enfoque. Bueno, nos basamos en que tenemos que poder construir características significativas de los contenidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que decimos de las películas, vamos a necesitar técnicas más sofisticadas para la extracción de estas características y también estamos asumiendo que vamos a poder hacerlo, ¿sí? Que vamos a poder sacar algunas características de la película que expliquen los gustos del usuario, ¿sí? Que es este segundo punto. Los gustos del usuario tienen que poder ser representados como una función de estos features. Entonces pensemos que eso puede no ser tan sencillo si estamos hablando de, por ejemplo, la trama de una película, ¿sí? ¿Cómo hacemos para extraer features que reflejen las vueltas de una trama, ¿sí? Entonces ahí se torna más sofisticado, más interesante también. Bueno, otra desventaja, no aprovechamos juicios calificados de otros usuarios, ¿sí? Y es fácil sobreajustar, ¿sí? Porque pensemos si tenemos un caso con un usuario que consumió, ¿sí? Bueno, vio una sola película, vamos a tener solo eso como dato para recomendarle más elementos, ¿sí? Entonces podríamos estancarlo en un solo elemento y generar que le recomendemos siempre lo mismo, ¿sí? Entonces podemos sobreajustar. Ya que es muy complementario a los modelos basados en memoria y filtro colaborativo, ahí es donde aparecen los enfoques híbridos, ¿sí? Que usan ambos tipos de enfoque. Bien, vamos a ver un ejemplo sencillo de extracción de características en texto para lo que sería recomendación de textos. Pueden ser noticias, pueden ser tweets, o pueden ser libros o cuentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta técnica muy clásica, muy tradicional en el área de Information Retrieval, ¿sí? Y también en procesamiento de lenguaje natural, se llama TF-IDF, ¿sí? Y lo que hace esta manera de representar la información de un documento es básicamente contar qué palabras aparecen en el mismo, ¿sí? Entonces se basa en el supuesto de que
podemos de alguna manera reflejar el tema del que trata un documento mediante su vocabulario, ¿sí? Entonces, la manera más sencilla de empezar a ilustrar eso sería si nosotros contamos qué palabras aparecen en cada documento. Entonces, veamos un ejemplo súper sencillo. Acá asumimos que tenemos 3 documentos. El primero dice el árbol, ¿sí? O sea, literal ese sería nuestro documento completo. Segundo documento dice el tenedor. Y tercer documento dice crece el árbol. Sí, literatura muy interesante desde ya. Entonces, nosotros vamos a tener en las columnas cada uno de esos documentos, ¿sí? Y en las filas vamos a tener cada palabra que apareció, ¿sí? Entonces vamos a tener todo nuestro vocabulario en esta matriz, ¿sí? Y vamos a tener para cada palabra la cantidad de veces que apareció en cada documento. En este caso apareció una vez cada una, ¿sí? Entonces el documento 1, por ejemplo, tiene el árbol, 1, 1 y 0, 0, 0. Documento 3 tiene 1, 1, 1, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, que él aparece en todos los documentos. Entonces, ¿es el hecho de que aparezca él en un documento informativo? No tanto, ¿no? Y es por eso que vamos a darle algunas vueltas más a esta matriz para reflejar ese hecho. Entonces, la técnica de TF-IDF, que significa Term Frequency Inverse Document Frequency, ¿sí? O sea, la frecuencia de término iba a ser multiplicado por la inversa de la frecuencia por documento, ¿sí? Va a hacer 2 variaciones sobre la matriz que veíamos antes, ¿sí? Mantengan esto en mente. Primero, vamos a contar en lugar de la frecuencia absoluta, ¿sí? Las apariciones u ocurrencias de cada término en cada documento. Vamos a tener la frecuencia, ¿sí? O sea, dividido por la cantidad total de palabras en cada documento, ¿sí? Entonces va a ser la frecuencia de cada palabra en el documento. Entonces, eso va a ser la proporción de palabras que es esa palabra puntual. Eso va a ser nuestra matriz TF, de frecuencia por término, ¿sí? Y a su vez vamos a multiplicar esa matriz, ¿sí? Por la inversa de la frecuencia por documento, que esto nos dice de todos los documentos que tenemos, ¿sí? Vamos a contar en cuántos documentos aparece esa palabra. Lo que va a hacer el IDF va a ser indicarnos qué tan informativa es un término efectivamente, aumentando el valor en el caso de que una palabra aparezca solo en un documento, ¿sí? Esta va a ser la fórmula. Nosotros en el numerador D va a ser el número total de documentos, ¿sí? Y vamos a tener... Entonces vamos a tener que si la palabra aparece en todos los documentos, ¿sí? Este va a ser un valor chico, ¿sí? Entonces nos indica que es poco informativa. En cambio, si la palabra aparece solo en un documento, esto significa que es más importante para reflejar el tema del cual el documento trata, ¿sí? Entonces es la idea de tener las frecuencias por palabra en cada documento, ¿sí? Pero normalizándolo de modo que aumentamos más qué tan informativa es cada palabra en cada documento. Ahora, pensemos una cosa. Imaginemos si nuestro documento habla de frutas y otro que habla de ciencia, ¿no? En ese caso el vocabulario va a representar bastante claramente de qué temas tratan, ¿sí? Y si nosotros resumiéramos esa información de qué palabras aparecieron con cuáles, por ejemplo, si un documento dice fui a la cocina a comer una manzana y después agarré muchas bananas y las licué para hacer un licuado, y describe una receta de cocina, disculpen el ejemplo bobo. En ese caso, si nosotros resumimos la información estadística de coocurrencia de las palabras, de alguna manera resumimos el significado de las palabras y de los documentos, ¿sí? Entonces esta matriz tiene contenida información sobre los temas de los cuales hablan los documentos y sobre los contextos en los cuales cada palabra aparece, ¿sí?
Bien. Entonces, esto que vimos, TF-IDF, es una manera de generar atributos sobre el contenido de un ítem de texto, ¿sí? Y con esto podemos hacer una recomendación basada en contenido bastante sencilla, pero sin embargo usando modelos, esta técnica que es muy consolidada en procesamiento del lenguaje y también en information retrieval. Así que imaginemos que tenemos nuestra función que recibe un ítem, se llama contenido, que nos devuelve los atributos TF-IDF de un ítem, ¿sí? O sea, su vector normalizado y etcétera para ese ítem. Otra función que es perfil, que recibe un usuario y nos da también los pesos para cada atributo TF-IDF según los ítems que ese usuario prefirió, ¿sí? Entonces nosotros tenemos todos los ítems que el usuario consumió, aunque no es una palabra muy bonita, pero todos los ítems de un usuario. Y podemos nosotros calcular los atributos TF-IDF de esos ítems, ¿sí? Y resumirlos, por ejemplo, con un promedio ponderado, algo así, de modo que tenemos los pesos, ¿sí? O bueno, el vector de atributos para un usuario y para un contenido. Y de esa manera podemos, dado el vector de atributos para el contenido y el perfil del usuario, calcular un puntaje que nos daría una función de utilidad de cada ítem, ¿sí? Y con eso podemos recomendar los elementos que tengan mayor función de utilidad. En nuestro caso ya vimos todos los elementos y con la misma similitud coseno podemos calcular cuál sería la utilidad de un nuevo elemento, ¿sí? Y hacer una recomendación basada en el contenido. Vamos a ver eso mismo en un ejemplo en la Colab para computar la similitud entre textos de autores latinoamericanos y así recomendar uno nuevo basándonos en uno dado. Bien, entonces, nosotros en lugar de basarnos en la historia de ratings, puntajes de los usuarios o atributos de los ítems, podemos basarnos en modelos, ¿sí? O sea, podemos entrenar un modelo de Machine Learning para que nos diga, dado un nuevo elemento y un usuario, cuál va a ser el rating para esa persona, ¿sí? Entonces, dentro de Collaborative Filtering podemos encontrar técnicas de, por ejemplo, factorización de matrices, que nos basamos en la historia de los puntajes. Y podemos resumir ese historial de puntajes para tener un modelo de factores latentes, ¿sí? Algunos de estos ejemplos son, bueno, factorización de matrices no negativa, Singular Value Decomposition, que ahora vamos a ver, u otras técnicas de factorización de matrices como el enfoque probabilístico o PCA, por ejemplo. Y podemos también usar modelos basados en Machine Learning o Deep Learning para, basándonos en esos datos de entrenamiento, que son los ratings dados para cada ítem de un usuario, entrenar modelos basándonos en el historial o en características de los ítems. Bien, ejemplifiquemos un poco más en el caso de Singular Value Decomposition, ¿sí? Este es un método de factorización de matrices, ¿sí? Muy usado, ampliamente utilizado, y es una aplicación muy importante en sistemas de recomendación. Dada una matriz A, ¿sí? Siempre vamos a poder generar una factorización de la siguiente forma, ¿sí? Con U, sigma y B, donde U y B son ortogonales, ¿sí? O sea que todos los vectores son linealmente independientes, y sigma es una matriz diagonal de valores singulares, ¿sí? Y los valores singulares son la raíz de los autovalores de A, ¿sí? Recordemos que los autovectores y los autovalores de una manera nos resumen la información de una matriz, ¿sí? Diciéndonos en qué direcciones deforma el espacio de vectores esa matriz, ¿sí? Más allá del detalle algebraico y geométrico, nos resume información contenida en esa matriz. Entonces nosotros lo vamos a aplicar para dada una matriz como la que veíamos, TF-IDF, o también para una matriz de usuarios e ítems y puntajes por cada uno. Podemos extraer de ahí, mediante la factorización,
¿sí? Factores latentes que nos digan perfiles de los usuarios y nos resuman la información como una característica de los ítems. Entonces, la matriz sigma de Singular Value Decomposition de una manera escala las matrices vecinas. Entonces, suponemos que las juntamos con una de ellas. Y podemos reescribir nuestro problema de, como decíamos, la matriz de ratings por ítem como una factorización de P por Q, donde P van a ser las preferencias de los usuarios y Q van a ser características de los ítems. ¿Sí? Bien. Ahora, si nuestra matriz, como la que teníamos al principio de ratings, tiene valores nulos, ¿sí? No vamos a poder resolverla por técnicas usuales de Singular Value Decomposition. Entonces, para esto vamos a replantear el problema de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a hacer una estimación de los ratings, ¿sí? Para un usuario y para un ítem como la siguiente fórmula. Vamos a tener nuestra factorización por los vectores latentes dados por Singular Value Decomposition, que son P y Q, ¿sí? O sea, tenemos una fila y una columna de las matrices que veíamos recién, con las cuales nosotros podríamos reconstruir la matriz original, ¿sí? Y a eso le vamos a agregar un sesgo, un sesgo por ítem, un sesgo por usuario y un sesgo global, ¿sí? Estos sesgos, ¿sí? Recuerden al principio que hablamos de, bueno, si una persona tiende a puntuar todo más alto, ¿sí? O la diferencia entre puntajes entre ítems, esa magnitud absoluta no es algo que nos interesa, sino que es el patrón direccional, digamos, el que nos interesa para las recomendaciones. Y con los sesgos completamos la fórmula, así como también completamos con los sesgos en una regresión lineal usual, ¿no? Y también siguiendo a una regresión lineal regularizada, como han visto en la clase correspondiente, vamos a tener una parte de regularización. Entonces, nosotros para poder manejar los valores nulos, lo que vamos a hacer es computar la factorización por Singular Value Decomposition usando descenso por el gradiente. ¿Sí? Entonces vamos a tener una función objetivo y vamos a aplicar el algoritmo iterativo, que es descenso de gradiente, para ir en cada vuelta minimizando nuestra función objetivo, ¿sí? Lo que vamos a minimizar es la suma de errores cuadráticos más el término de regularización. En los casos de valores vacíos, simplemente vamos a omitir esos valores para el ajuste de los parámetros, ¿sí? Y es por eso que podemos, en lugar de una solución analítica, ajustar Singular Value Decomposition por descenso de gradiente. Y el problema a resolver nos queda de esta manera. Vamos a minimizar nuestros parámetros de modo que la diferencia, la suma de los errores cuadráticos del rating original se minimiza con respecto a nuestra estimación, que es esta parte que está aquí, el sesgo global, el por ítem por usuario y los vectores de las matrices que estamos estimando, más unos parámetros de regularización que van a minimizar tanto los parámetros de nuestras matrices como los sesgos, ¿sí? Siendo esto un término también a minimizar en la función objetivo. Y vamos a tener un parámetro, un hiperparámetro de regularización, ¿sí? Que nos va a decir cuánto impacta la regularización en los pesos finales del modelo. Bien, esto que vimos hasta ahora siempre lo hablamos en función de lo que es el feedback explícito, ¿sí? Siempre hablamos de tener una matriz con los puntajes que dan las personas para cada ítem, ¿sí? Entonces, en todos los casos, es el mismo usuario el que nos da la información. Y habíamos mencionado al principio que podemos tener feedback implícito, ¿sí? Bien, vamos a ver de qué trata esto. Entonces, en general, las personas no proveen activamente puntajes, sino que simplemente utilizan la plataforma, ¿sí? Entonces, tomando por ejemplo YouTube,
es probable que vos, es probable que todos vean y pasen rápidamente por mucho más videos de lo que efectivamente puntúan con el like o la manito para abajo, ¿sí? Entonces hay mucha más información implícita que información explícita, ¿sí? Entonces, en el feedback implícito nos vamos a basar en el comportamiento del usuario, ¿sí? Siendo el comportamiento un historial de compras, de navegación, patrón de búsqueda, movimientos del mouse o el tiempo que pasó observando un contenido, ¿sí? Y esto es bastante interesante y da para pensar también la sutileza de la información implícita que se puede recopilar y usar para estimar estos modelos. Ahora, ¿cómo va a ser esto en concreto? Bueno, va a cambiar el tipo de dato que vamos a tener. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, la cantidad de clics que se hicieron por ítem en lugar de los ratings, ¿sí? Y vamos a no tener los valores en los casos de ítems que no fueron cliqueados, ¿sí? Ahora, nosotros no podemos asumir que esos valores que no fueron cliqueados fue porque no le gustó a la persona, sino que simplemente no contamos con esa información. Y bueno, vamos a tener esta matriz con ese comportamiento. Y lo que vamos a tener que hacer es modificar nuestra función objetivo, ¿sí? Que recordemos, esta era la misma de recién, obviando los términos de sesgo nomás. Esta es la función de pérdida en el caso de feedback explícito, ¿sí? Donde tenemos el error cuadrático medio del error que teníamos con respecto a nuestra estimación y la regularización. En el caso de feedback implícito, como propusieron en el paper fundacional del feedback implícito, que está linkeado en el slide para que puedan ver después, vamos a tener las siguientes modificaciones. En lugar de tener los ratings, vamos a tener una matriz de preferencias, ¿sí? Acá en lugar del rating. Entonces, nuestra matriz T va a ser binaria, ¿sí? Y va a indicarnos si la persona interactuó o no con ese ítem, ¿sí? Entonces va a ser 0 y 1 en este lugarcito de aquí. A su vez, vamos a tener otra matriz, que es la matriz de confianza, ¿sí? O confidence, que es este C que está acá, que nos va a decir cuánta incertidumbre tenemos de que el usuario efectivamente tiene una preferencia por el elemento subíndice i, ¿sí? Esto es la suma para cada ítem, para cada usuario, ¿sí? Recordemos eso. Y esto es lo que nos da después la factorización de la matriz original, ¿sí? No olvidemos eso. Bien, entonces vamos a tener la matriz de preferencia binaria si interactuó o no interactuó y una matriz de confianza que nos refleja la incertidumbre. Nuestra matriz C, ¿sí? Va a ser 1 más alfa por el D subíndice UI, donde vamos a tener que alfa es un hiperparámetro que va a ser tuneado por cross validation o algún algoritmo similar, ¿sí? O sea, no se ajusta por descenso de gradiente o una optimización directa, sino que es un metaparámetro, hiperparámetro. Y D va a ser un indicador de la interacción del usuario con ese ítem, como puede ser una cantidad de clics o un valor binario en el caso de likes, ¿sí? Entonces D va a reflejar la información del comportamiento que tenemos de ese usuario con ese elemento, ¿sí? Y con esta modificación vamos a tener la función de pérdida del feedback implícito. Bien, ahora algunas complicaciones y elementos a tener en cuenta en el caso de los sistemas de recomendación y filtro colaborativo en general. Primera complicación importante, el problema del cold start, ¿sí? O arranque en frío, ¿sí? Este es el problema cuando tenemos un usuario nuevo o un ítem nuevo y no tenemos información suficiente para hacer la recomendación. Entonces, algunas estrategias para afrontar esto son recomendaciones basadas en el contenido, como vimos. Entonces, en este caso necesitamos solamente, si tenemos un nuevo producto, podemos analizar el producto y recomendar ítems similares. Podemos pedirle al usuario que nos dé información sobre gustos, ¿sí? Con una capa directa para pedir información y compensar ese problema. Dar unas primeras sugerencias no personalizadas, ¿sí?
Usar información de contexto, ¿sí? O información demográfica, que es otro tipo de dato que podríamos llegar a usar. Siempre con consentimiento y transparencia, ¿no? Bien. Otras complicaciones que podemos tener, la dispersión o sparsity de nuestros datos, ¿sí? Uno puede tener, por ejemplo, en Amazon millones y millones de libros y que un usuario haya comprado unos poquitos libros. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos usuarios que compraron 100 libros cada uno, en un catálogo de 1.000.000 tenemos 0.01 de probabilidades de que que tengan un libro en común. Esto es un problema para las técnicas que vimos, ¿no? Que usábamos los elementos en común para computar la similitud entre usuarios. Entonces, esto también nos implica que vamos a tener una matriz enorme, de los cuales la mayor parte de los datos son vacíos, ¿sí? Cosa que no es un gran pronóstico en casos de Machine Learning en general. Entonces, por ejemplo, en el caso de los datos que compartió Netflix para una competencia muy importante que se hizo en sistemas de recomendación, que aceleró bastante el desarrollo en el área y fue la primera aplicación de Singular Value Decomposition para sistemas de recomendación, se tiene que tenemos 8.500 millones de valores, 8.500 millones de valores, de los cuales 100 millones no son cero, ¿sí? Una muy pequeña parte. Para esto podemos usar factorización de matrices, como vimos, clustering, ¿sí? Para reducir el espacio, teniendo en cuenta películas similares o usuarios similares, y reducir la dimensionalidad de ese espacio de salida o entrada, o hacer técnicas de proyección, como por ejemplo PCA, y reducir la dimensionalidad a un rango menor. Relacionado con estas grandes escalas de datos, tenemos el obstáculo o el desafío de la escalabilidad. Así llamamos escalabilidad a cuando algo se agranda mucho. Puede ser tener un servicio de recomendación que deba manejar millones de usuarios en tiempo real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener un algoritmo como vecinos más cercanos, ¿sí? Como para recomendar los ítems más cercanos usando una métrica de distancia. Y cuando agregamos un nuevo usuario o un nuevo ítem, crece en costo computacional, ¿sí? Computar el algoritmo. Y este costo puede ser elevado en el caso de KNN. La complejidad worst case, si en el peor de los casos, es de m por n, ¿sí? O si tenemos en cuenta de considerar algunos productos y no todos por cada usuario, m más n. Entonces, con cada elemento que nosotros sumamos, un nuevo usuario, un nuevo producto, nos eleva el costo computacional, ¿sí? Entonces, para ayudar en esto podemos clusterizar, reduciendo el espacio de salida, o por ejemplo usar un enfoque de ítem a ítem, como habíamos visto, donde podemos precomputar similitudes entre los ítems para alivianar el costo computacional al momento de la predicción. Bien, bueno, ¿cómo vamos a evaluar finalmente nuestro modelo una vez que lo ajustamos? Bueno, muchas veces usamos directamente, como veíamos en nuestra función de pérdida, métricas usuales como el error cuadrático. Podemos tener accuracy, error absoluto medio, root mean square error, la raíz del error cuadrático medio, o etcétera, etcétera, otras métricas usuales. Pero a su vez podemos tener otras métricas más específicas, como FCP, la fracción de pares concordantes, ¿sí? Que va a ser la proporción de pares de ítems que fueron rankeados correctamente, ¿sí? Es decir, para un usuario y para dos ítems, ítem y j, ¿cuántos mantuvieron el orden entre ese par? ¿Sí? No vamos a llegar a verlo ahora, pero existen otro tipo de métricas que buscan, por ejemplo, aumentar la variabilidad en las recomendaciones, ¿sí? De métricas de novelty o serendipity, como para evaluar qué tan rica es la recomendación en lugar de caer siempre al mismo tipo de contenido. Bien, y bueno, ilustrando con un caso que conocemos todos, viendo un poco la interfaz que tiene, veamos el caso de Netflix. En primer lugar, nos encontramos con la interfaz, ¿sí? Y la experiencia de usuario.
donde lo primero que encontramos es bueno, un espacio para indicar el usuario, y de esta manera cargamos todos los datos históricos que la plataforma tiene de cada uno, ¿sí? Esto puede ser una trivialidad, pero hay mucho de infraestructura por detrás, y es importante el hecho de identificar al usuario para hacer las recomendaciones, ¿sí? A veces eso puede no ser explícito, ¿sí? En el Cold Start, quizás por el problema de Cold Start, quizás una plataforma intenta reconocer al usuario incluso si no inició sesión, por ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a tener una pantalla principal donde vamos a tener distintas recomendaciones personalizadas y no personalizadas. Entonces, algunas pueden ser, por ejemplo, continuar viendo algo que el usuario ya vio, o la lista que el mismo usuario va generando, que también es información rica para el sistema de recomendación. Podemos tener modelos estadísticos típicos, por ejemplo, basados en popularidad, ¿sí? O tendencias, ¿sí? Más bueno, basados en series de tiempo y estimando la probabilidad que va a tener una cierta película o serie. Pueden ser según referencia, ¿sí? Todo esto ponderado también por el perfil que se arma del usuario. Agregados recientemente, nuevos lanzamientos, obviamente puede haber ciertos intereses de negocio en lo que recomienda Netflix. También porque has visto, ¿sí? Y acá ya es más explícitamente basado en análisis de contenido, ¿sí? O similitud ítem a ítem, sea basado en contenido o sea basándonos en la matriz de ratings, en los datos explícitos, ¿sí? Podemos también hacer una búsqueda que va a traer un subconjunto, pero siempre va a estar ordenado en base al sistema de recomendación. Bueno, en conclusión, y antes de ir a la Colab, donde vamos a ejemplificar todo esto en concreto, existen técnicas de variada complejidad para el sistema de recomendación, desde heurísticos basados en álgebra sencilla, como las factorizaciones de matrices, hasta extracción de features con Deep Learning, ¿sí? Que es algo que, bueno, si quieren profundizar, ya se verá más en el curso de Deep Learning. Pero vimos los principios generales que son transversales a Machine Learning, ¿sí? Así como nosotros usamos TF-IDF para calcular features de texto, podríamos tener de la misma manera un modelo de Deep Learning que nos compute features de texto y usar eso con la similitud coseno, así tal cual. A su vez, los sistemas de recomendación tienen aplicación en una multiplicidad de áreas y dada la enorme cantidad de información disponible, cada vez toman más relevancia en la sociedad en general, ¿sí? Y no solo eso, sino que es interesante pensar los efectos sociales y en el flujo de la información que tiene y, por ejemplo, cómo se delega la agencia de la toma de decisiones de la persona a los sistemas cada vez más, ¿sí? Bien, usando factorización de matrices, Machine Learning y otras herramientas muy facilitadas mediante nuestro querido lenguaje Python, podemos construir fácilmente sistemas para sugerir ítems basados en texto, características estructuradas o también imagen, video y audio, ya sea mediante comportamiento o ratings de otros usuarios por collaborative filtering o extracción de features para uso de modelos basados en contenido o híbridos. Bueno, eso es todo. Les dejo algunas referencias, ¿sí? Un paper de técnica de factorización de matrices, algunos videos que hablan del tema de el gran referente Andrew Ng, un compilado en GitHub de muchos recursos de sistemas de recomendación y 2 libros, un textbook y un handbook de sistema de recomendación que son realmente muy exhaustivos. Y bueno, eso es todo, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y ahora vamos a proceder a ver la parte del Colab en la siguiente sección.